Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. San Lucas nos narra en esta primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo del pueblo judío contra él. Un rechazo que culminará unos años más tarde con su muerte en la cruz. Así, lo que al principio comenzó con demostraciones de simpatía y admiración, cambió drásticamente en hostilidad y desprecio. ¿Por qué? Porque los milagros realizados por Jesús en Cafarnaúm suscitaron la envidia de sus paisanos de Nazaret. ¡Qué tristeza y qué daño más grande causa el ser humano cuando se deja llenar de envidia! Mientras que en las aldeas cercanas de Cafarnaúm, las gentes se maravillaban y celebraban la llegada de Jesús, sus palabras, sus signos, sus milagros. En Nazaret, todos se llenaban de envidias, dudas, recelos y de ira. ¡Qué ingratos y qué malagradecidos los vecinos y parientes de Jesús! No se alegran ante su presencia, no quieren escuchar su mensaje, las buenas nuevas de Dios. Prefieren aferrarse a lo viejo y conocido, a sus seguridades. Prefieren quedarse con su fe que huele a rancio, que abrir sus corazones a las novedades de Dios. Ellos solo quieren ver a Jesús haciendo milagros portentosos, como los que ha hecho en Cafarnaúm. Ellos tientan a Dios y quieren usar a Jesús. ¿Y cómo nos sucede a nosotros lo mismo? Buscamos a Jesús, pero para servirnos de Él, y no para escuchar su mensaje, seguirlo, amarlo y servirlo. Somos muy devotos, muy cristianos, muy católicos, hasta que conseguimos el milagro. Y cuando Dios ya no nos es útil, lo rechazamos, lo olvidamos, lo despreciamos, lo tiramos al barranco hasta la próxima necesidad. Nos gusta más ver los prodigios y señales de Dios que escuchar su mensaje, que a menudo también nos resulta un poco incómodo. Vivimos buscando seguridades absolutas y nos cuesta descubrir a Dios en lo sencillo, en lo humilde, en lo ordinario, en lo cotidiano, en la vida diaria, en nuestros ambientes, en nuestra propia tierra, en nuestra propia gente. Nos cuesta tanto descubrir esos destellos de su amor que nos habla de 1000 maneras. Reconozcamos en esta Cuaresma que como aquellos vecinos y parientes de Jesús, somos necios, somos incrédulos, somos interesados.
Jesús censura fuertemente aquella incredulidad, recordándoles que en el Antiguo Testamento ciertos paganos, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, relato que meditamos hoy en la primera lectura, habían recibido gracias muy especiales de parte de Dios porque, siendo paganos, ellos sí habían creído en la palabra de Dios. Una vez más, Jesús anuncia que la salvación es universal. Dios es el Padre de todos. Jesús les da a entender claramente que los beneficios de Dios no están reservados exclusivamente al pueblo elegido. Dios ama también a los paganos. Dios ama también a los gentiles. Jesús quiso hacerles ver que Dios no mira como nosotros miramos. Sus horizontes son más amplios. La salvación de Jesús es para todos los hombres, para todos los pueblos, para todas las razas y naciones. Y reprocha a los suyos. ¿Por qué los paganos sí saben reaccionar bien al mensaje de Dios y convertirse, mientras que el pueblo elegido se hace de sordos, se hacen los sordos? Y aquellos hombres estaban pálidos de coraje, escuchando todo aquello. Eso no es lo que querían escuchar. Eso no era lo que les habían enseñado sus padres. Al escuchar esto, el rechazo de aquellos vecinos contra Jesús se encendió al punto de que sus paisanos, llenos de ira, intentan matarlo, empujándolo a un barranco. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. En este gesto, hoy vislumbramos un anticipo de lo que será su resurrección. Este es Jesús, el Hijo de Dios. A Él nadie le quita la vida. Es Él quien da su propia vida como ofrenda de salvación, y es Él quien se abre paso, victorioso, entre las sombras de la muerte. Dios se acerca, claro que sí, con todo su amor, pero a los sencillos de corazón, a los humildes, a los que son como niños y confían en Él, y se abren sin reservas a su presencia transformadora. Dios se manifiesta con poder, claro que sí, pero en la vida de aquellos que aún no se han formado juicio ni prejuicio alguno sobre Él, y se acercan con reverencia y humildad para conocerle cada día un poco más. Dios actúa con autoridad, claro que sí lo hace, pero sobre todo en las vidas de aquellos que aún no se han creado un diosecillo a su imagen y semejanza. Hermanos y hermanas, ubiquémonos en esta Cuaresma, redireccionemos nuestro corazón. Somos nosotros quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué a menudo pretendemos tener un Dios a nuestra imagen y semejanza? Queremos un Dios, sí, pero que haga lo que yo quiero, que diga lo que yo quiero que diga, que se calle cuando yo quiero, que castigue a quien yo quiero que sea castigado, que practique mi justicia, que haga mi voluntad. Dios no es una máquina ni es una cosa. Él es alguien, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios, siempre original, siempre creativo. Un Dios maravilloso que siempre hace cosas nuevas. Y es el Dios que inesperadamente entra, irrumpe en tu vida cuando menos lo espera. Dios envió a su Hijo amado Jesús
para que irrumpiera en la historia de la humanidad, cuando menos se le esperaba y de un modo que nadie esperaba, porque Dios es así. Por eso tenemos que estar atentos y muy despiertos, con los oídos y los ojos bien abiertos, para que no nos pase lo que le pasó a los nazarenos, que lo tuvieron ahí enfrente en sus propias narices y no lo vieron y no lo reconocieron. La salvación de Dios que Jesús trae es para toda persona que confía en Él. Lo esencial no es ser conocido suyo, como los habitantes de Nazaret, sino mostrar una actitud de fe, como lo hicieron la viuda de Sarepta y el sirio Naamán. Ese humilde carpintero que les habló ese día en la sinagoga era el Dios vivo, al que aquellos nazarenos tanto adoraban y no le creyeron, no lo vieron, no lo quisieron escuchar. Hermanos y hermanas, abramos bien los ojos y los oídos. Dios irrumpe en nuestras vidas cuando menos lo esperamos y rompe todos nuestros esquemas y paradigmas, desintegra nuestras supuestas seguridades y nos desinstala para colocarnos ante el gran riesgo que implica asumir con todas sus consecuencias nuestra fe en Él. Tendemos, por naturaleza, a buscar experimentar esa fascinación de lo espectacular y de lo grandioso, de lo extraordinario y fuera de común para creer. Queremos ver a Jesús todos los días haciendo milagros. Todo esto es muy ajeno y muy lejano del estilo propio de Jesús y del Evangelio. Nuestro día a día es también el día a día de Dios. Por tanto, tu vida ordinaria es también la vida ordinaria de Dios. Es ahí, en tu vida diaria, donde Dios se manifiesta, y es de esa manera tan común y tan simple como Dios te va dando a conocer su voluntad. Dios es así. Por eso hay que estar atentos, todos con ojos, oídos y corazón abiertos. En una llamada inesperada, un imprevisto, un favor que te piden, una conversación con un desconocido, en aquel que te ayuda sin que se lo pidas, la persona que te da una idea novedosa, ahí puede estar Dios. La presa vehicular cuando vas al trabajo o sales de él, el autobús que se te escapa, aquella persona que llega y se cuela en la fila del banco o del supermercado justo cuando tienes más prisa. Ahí podemos captar qué nos pide Dios. El compañero que está a tu lado, triste o preocupado, el mendigo que pide en la esquina, la sonrisa natural de alguien que pasó a tu lado, esa palabra de aliento, un arco iris, una puesta de sol, el sonido del mar o del viento, la comida que disfrutas, el agua que te refresca. En todo hallamos la huella inconfundible de Dios. Y aún en lo que parece oscuro, ahí está hablando Dios. Esa enfermedad, esa depresión, esa muerte inesperada, esa necesidad económica, la pérdida del trabajo, ese divorcio, ese pecado o esa caída, en ese aparente fracaso, ahí se hace presente Dios, que nos busca porque nos ama y quiere mover nuestro corazón a la conversión, a ser buenos, a ser mejores cada día. Todas estas y muchas más son ocasiones preciosas
para dejar de ver las cosas desde nuestra perspectiva y buscar a Dios, que sin duda trata de movernos a un cambio radical de mente y corazón. Con ojos y corazón abiertos y oídos atentos, sigamos viviendo esta Cuaresma, descubriendo al Dios siempre creativo, que nos sale al paso de muchas maneras y muchas más veces de lo que nosotros pensamos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado. Y como comunidad parroquial de San Juan de Dios de Upala, seguimos celebrando la fiesta, la novena en honor a San Juan, y les recuerdo que el próximo jueves 8 de marzo, a las 10 de la mañana, tendremos la Santa Misa aquí en el centro parroquial, celebrando a San Juan de Dios. Les esperamos.